quizás la forma artística la que más me acomoda en términos generales, pero realmente el performance es una manera de llevar a cabo cierto tipo de expresiones, ¿no? Que tiene que ver, bueno, principalmente con el uso del cuerpo, el espacio y el tiempo, que son los elementos más fundacionales de la práctica artística en el performance o del arte-acción, ¿no? Y de ahí uno parte, ¿no? De ahí uno decide hacia dónde quiere llevar su trabajo artístico como artista de performance. En mi caso, el performance inició como un espacio de protesta y de alguna forma de sobresalir de la censura, ¿no? Para mí el performance es un medio de expresión, obviamente, y una forma de expresión artística híbrida, pero también en la que uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es quizás el lugar donde hay mayor libertad, en el que uno como artista cuenta con mayor libertad para crear. El performance te permite hacer prácticamente lo que sea, lo que te venga a la mente, y esa facilidad no la encuentro yo en otros soportes artísticos. Para mí el performance significa una forma de manifestación artística, de expresión, pero también ha significado una manera para reencontrarme conmigo mismo, ¿no? O sea, hablo de que el performance aparece en mi vida en un momento en el que yo estaba saliendo de un ambiente de muchas represiones que tenían que ver justamente con cuestiones hacia el cuerpo, hacia la raza, el género, la clase, ¿no? Es una pregunta difícil porque el performance abarca muchísimas cosas. Lo primero es arte hecha con el cuerpo a partir de metáforas, a partir de vivencias. El performance no tiene límites, que eso es lo interesante y por eso es tan difícil hablar de él. Para muchos de nosotros como artistas, el performance es otra manera de comunicarnos, de decir lo que sentimos, de crear. El performance es difícil, implica limitarlo y creo que parte de las características del performance es no buscar un límite o una regla que lo defina o que lo limite. Y eso pues tiene como una dialéctica, un juego, que por un lado comienza como los aspectos que permitirían su comprensión, su juicio, su valoración, y no por ello su clasificación, porque de alguna manera su práctica a lo largo de estas décadas, a partir de la segunda mitad del siglo XX, nos han permitido que pues, marquen ciertos estilos en ciertas temáticas y pues bueno, es difícil también acudir a la etimología porque no nos dice mucho, porque la etimología se puede utilizar, por ejemplo, para un vehículo, ¿no? El performance, como el desempeño, la estética, la ejecución. Y en el caso, por ejemplo, del arte, que supongo que es por eso por lo que me has hecho esta entrevista, implica la acción que se ejecuta. Y sobre todo, pues bueno, más bien desde su aspecto histórico, supongo que tiene que ver más con las condiciones en las cuales surge, que es la búsqueda de otras formas de hacer arte. Entonces, más que por su definición, alguna de sus características esenciales podría ser buscar nuevas formas de expresión. En ello o conlleva sobre todo la experimentación, ya sea con los objetos, con el sujeto que hace y recae en él la parte de la realización artística que durante muchos años estuvo cargada hacia el objeto. Ahora no solamente entra en la parte del que hace el arte, que es el ejecutor o el artista, sino también el espectador cómo entra en esta ejecución y esta acción de lo que es el performance. O sea, son elementos que tratan de revalorar los elementos que entran en juego en el arte, en su experiencia y en sus condiciones. El performance se podría definir como una expresión artística de la cual es la combinación de distintas artes y que surge
como una respuesta a distintas vanguardias artísticas. Surge como respuesta, pero también puede ser en combinación, por ejemplo, el movimiento dadaísta, el movimiento surrealista, y también como respuesta a la Primera Guerra Mundial. Entonces, para mí el performance en un principio fue una herramienta de empoderamiento, una herramienta de protesta, un espacio contra la censura, también un espacio contrarreligioso en términos de poder sacar todo eso que el catolicismo había metido en mi cuerpo, ¿no? Y en la mente, que lo hace no nada más, que lo hace con mucha gente, pues, a nivel como de institución, de control, ¿no? Prácticamente biopolítica. Mi primer labor como artista de performance fue esa labor de decolonizar mi propio cuerpo. Por lo tanto, mis primeros performances eran bastante transgresores. Entonces, para mí el performance era una herramienta así de protesta, de transgresión, etcétera, porque trataba de eliminar todo ese tipo de barreras a las que me habían impuesto, ¿no? Después hay un segundo momento en el que el performance para mí se vuelve un espacio ritual, un espacio en el que puedo compartir con una comunidad y en la que me puedo conectar con otras personas. Y eso es algo que se comparte con el espacio ritual, en la magia o incluso con algunas ceremonias religiosas, ¿no? Lo cual fue muy chistoso porque en un primer momento yo desdeñé todo lo religioso, todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Y después regreso hacia el performance como un espacio que tenía que ver con una mística. Y entonces ahí revaloro lo espiritual, y entonces se convierte en una herramienta espiritual el performance también. Y últimamente el performance para mí se ha convertido, siguiendo ese como camino, ¿no? Un espacio de propuesta y después un espacio de encuentro, ¿no? De encuentro espiritual, de comunicación, etcétera. Ahora también para mí el performance significa un espacio en el que la vida puede ser, en el que la vida puede aflorar. Hay ramas, vamos a llamarlas cuerpos dentro del performance. Primero pues tenemos que saber que hay distintos performance, ¿no? Distintos performance dentro del performance. Y bueno, podríamos hablar del performance de teatro, podemos hablar del performance de danza, ¿no? Pero dentro de las artes visuales también hay otros tipos de performance. Y ya no nada más dentro de las artes. Fuera de las artes hay diferentes performances, diferentes acciones. Creo que los que más se acercan a nosotros como artistas visuales pues son los cuerpos que hablan sobre lo que nosotros queremos expresar, ¿no? Ya sea el dolor, la cotidianidad, cuestiones sociales, las reivindicaciones, ¿no? Entonces hay como distintos puntos dentro del performance, por nombrar algunos, el cuerpo doliente, el cuerpo transgresor, el cuerpo ritualista, el cuerpo tecnológico, el cuerpo reivindicado, ¿no? ¿Para qué existe el performance? Pues para qué existe la pintura, para qué existe la escultura, para expresarnos, para decir, para hablar de una manera diferente, pero a partir del arte. Yo creo que tiene que ser un performance que capte la atención del público y más allá de captarla, que sí lo confronte directamente con su realidad, porque es lo que está buscando el performance. El performance empieza a surgir por eso mismo, porque el artista está llevando a cabo esta expresión de lo que está sucediendo en su entorno para hacerlo visible. Entonces un performance exitoso es aquel que sí llega a impactarle directamente a un espectador. Una de las primeras intenciones de las personas que empezaron a hacer performance era sobre todo impactar, golpear, no desde un aspecto físico, sino desde un aspecto visual, perceptual. Y en ese sentido comenzaron a buscar vías, nuevos métodos, nuevas formas precisamente de impactar. No justifico, sino más bien trato de entender ese proceso. Se encontró en algún momento también desde otras latitudes, desde la sociología, desde la psicología, desde el estudio más bien del poder también y cómo ha sometido, por ejemplo, al cuerpo desde varias instituciones, no solamente del Estado, desde la religión, y como el performance
pareciera tener un aspecto, al menos dentro de lo artístico, de romper paradigmas. Una de sus funciones tal vez implicó precisamente eso, romper los paradigmas que habría o hubo sobre el cuerpo en Occidente hasta su aparición, y ello implicaba reconsiderar las valoraciones que se tenían acerca del cuerpo y lo que el cuerpo era y en ese momento producía, como su relación con lo biológico y con la cultura del cuerpo, o sea, con una cultura que implicaba sí un desprecio, por ejemplo, hacia lo abyecto, hacia sus excreciones, que no podríamos generalizarlo, sino más bien son algunos aspectos, pero en ese sentido lo abyecto es más bien una de las modalidades, que no creo que sea la más característico del performance, que hay quienes hacen de lo abyecto el tema del performance es diferente, pero si el performance entendido precisamente como eso te decía, como una renuncia a encasillarse en algún paradigma, sino más bien como una búsqueda constante por parte del artista de buscar nuevas formas de expresión, pues tendría que también ver que el cuerpo en su momento y no buscar solamente liberar al cuerpo, sino también liberar otras situaciones, que creo que lo hace bastante bien. Una cuestión que busca constantemente a recapacitar con lo que hemos venido haciendo normal. Y el performance creo que sí tiene ese aspecto bastante reflexivo, al menos de la situación cultural en la que cada momento y en cada circunstancia o cada persona que hace uso del performance para revelar eso que pareciera estar oculto a los ojos es bastante válido. Pero más bien te digo, o sea, el hecho de limitar solamente al cuerpo hace o traiciona, creo, al performance. Pero bueno, en ese sentido yo supongo que tiene muchas más posibilidades, como y le reconozco un aspecto hasta empático con la filosofía, sobre todo porque trata de desvelar o de velar lo que está oculto. Y en ese aspecto de recapacitar sobre lo que ha sido normalizado en varios aspectos, no solamente sobre el cuerpo, el arte, pues resulta bastante prometedor el performance. Y espero y más bien creería que la intención originaria del performance no es esa, no es que te tranquilices, no es que te mantengas pasivo. Y entonces el performance exige no solamente del artista una constante recreación del mismo. O sea, la monotonía es un enemigo, o sería un enemigo del performance. Ahora, ¿no? Para mí el arte, no nada más el performance, sino el arte en general, no es otra cosa más que la vida misma. Y hay un cierto tipo de arte que representa la vida y que trata de alguna manera, pues, hacer metáforas a partir de lo que hay en el mundo, ¿no? Y hay otro tipo de arte que trabaja directamente con lo que hay en el mundo, con lo que es la vida. Y eso, ahora para mí, eso es el performance, ¿no? Creo que la labor del artista tiene que ver con saber poner los elementos adecuados en el momento correcto para que haya esa toma de conciencia. Y, y sí, claro, hay herramientas estéticas que se pueden utilizar para eso, ¿no? Hay referencias, etcétera, pero yo cada vez sinceramente me pregunto de qué sirve. O sea, hay cosas que se ven muy bien y hacen sentir cosas, ¿no? A nivel artístico te atraviesan, pero sí, sinceramente sí, cada vez me pregunto más como con qué finalidad tenemos los artistas realmente, ¿no? Significa saber teoría del color, significa saber esculpir, significa saber una técnica, significa eso, o hay algo más grande o algo mayor que podamos compartir con el mundo, ¿no? Tampoco creo que los artistas tengamos las respuestas a nada, sino simplemente somos los que podemos ayudar a la circulación de ideas y de sentimientos. El performance es 100% arte. El performance lo hace arte el hecho de crearlo el artista, ¿no? Creo que eso es lo más importante, es otra manifestación más, es un camino diferente, una manera diferente de expresarse, claro que es arte. Aunque hay diferentes tipos de performance, creo que el performance de nosotros los artistas
tiene la teoría, el fundamento teórico es esencial, ¿no? Estamos hablando a partir de tropos, a partir de metáforas, estamos utilizando el cuerpo, que creo que también es importante, estamos suplantando o cambiando el soporte solamente, ¿no? Pero es la misma manera de crear. El artista ya no está utilizando un pincel o alguna herramienta para desarrollar este arte, sino utiliza el mismo cuerpo para desde este mismo cuerpo generar una experiencia estética al espectador. La imagen, el símbolo dentro del performance es muy muy importante, que va directamente al cuerpo y el cuerpo se vuelve el símbolo para dentro de ese mismo símbolo interactuar con el espectador y generarle el sentimiento, ya sea de alegría, de tristeza, de miedo, de asco. Lo confronta directamente desde su corporalidad. Necesita para que el performance no se convierta en una ocurrencia, lo mismo que se necesita para que una pintura no se convierta en un cuadro decorativo, o que una pintura también no se convierta en una ocurrencia, ¿no? Pensar. O sea, creo que eso es lo que se necesita, lo único que te están cambiando es el soporte, pero como artista el teorizar, el pensar, el hacer sentir, el hacer pensar, ¿no?, al público, lo convierte en arte. Pues tiene ciertos elementos. El primer elemento sería que lleva al espectador a la catarsis, y esta catarsis es la que siempre le va a generar esa experiencia estética. Otra sería que se combinan todas las demás disciplinas artísticas. Hay un distanciamiento del arte, de las artes escénicas, y que más bien han venido surgiendo desde las artes plásticas y de las artes visuales. Los que lo han hecho, o sea, no todo el que se ha convertido en un ejecutor del performance ha tenido una formación artística. Ello implica que no solamente definir el performance, si el performance se define como arte, implica la redefinición misma del arte, porque tendría que abarcar tanto lo que anteriormente a que apareciera el performance, que no digo que sea crucial, sino con otras nuevas formas de arte que se han venido dando, tendría que sujetarla y comprenderla. De tal manera que decir a bote pronto que es arte es muy simplista, porque el hecho, alguno diría, pues que no depende de lo que diga un diccionario o de lo que diga un libro o un teórico del arte o de la estética, sino de lo que la gente experimente y compre como arte. En ese sentido, como consumo bajo la etiqueta de arte, y si tú dices que si tú consumes algo que se dice agua y por el hecho de que en la etiqueta dice agua, estás consumiendo agua, sí, el performance es un arte. O sea, como alguien que consume arte diciendo que el performance es un arte, pues sí, al menos dentro de esas condiciones funciona, o supongo yo que funciona el esquema. Para mí, tiene que ver con el manejo, sí, de una estética, que tiene que ver con colores, que tiene que ver con códigos, que tiene que ver con texturas, sí, ¿no? Todo eso, pero también tiene que ver con una sensibilidad. Y es que en la vida, ¿no?, en lo cotidiano, esa sensibilidad está perdida. Yo creo que lo que hace el artista es poner una lupa sobre cierto tipo de cuestiones y presentarlas de tal manera que el público es capaz, o quien esté, los testigos de esa acción o quienes formen parte de ese momento, son capaces de ver algo que ahí no estaba antes, ¿no? Entonces, esas herramientas pues tienen que ver justamente con muchas cosas. En mi caso tiene que ver con un background que viene desde la historia del arte, sí, la teoría del arte, ¿no? Pero también tiene que ver con mis propias vivencias, con mi propia experiencia, con lo que yo de alguna forma puedo coagular, ¿no? Disolver y coagular de la experiencia de estar vivo. Yo creo que tiene que ver con esa intencionalidad y esa sensibilidad del artista por mostrar algo, pues. A finales del siglo XIX y principios del XX es sobre todo una desdefinición, ¿no? Desdefinición del arte mismo, con una renuncia a las categorías que lo habían venido trabajando, sobre todo las categorías que tenían que ver con la belleza y el uso racional del arte dentro de esos límites. El uso o la apelación a los temas del inconsciente, del subconsciente, y sobre todo encuentro que tuvieron las vanguardias con otras formas, no solamente de sentir,
sino de representar y buscar la representación, y en ellas, pues bueno, justificando que lo que los hacía artistas era precisamente su libertad. Encuentro una contradicción en eso. No en lo que estamos diciendo, sino en lo que estamos tratando o finalizando de hacer, que es buscar encasillarlos. O sea, no quiero decir que su comprensión no tenga sentido, sino más bien el hecho de tratar de comprenderlos nos manifiesta que el encasillarlos o definirlos sería una contradicción para ellos mismos. Y sin embargo no pueden sobrevivir sin un concepto. Es decir, es complicado y bueno, tendríamos que asumir más bien que se ha venido dando esta práctica, ¿no? O sea, no puedo decirte que el performance no existe, porque hay gente que hace algo que se llama performance, y gente y personas que consumen esto que se llama performance, y en ese consumo y juego, sí, al menos en él sí hay performance. Con ello no quiere decir que existan artes falsas y artes verdaderas. Es desde un aspecto, pues más bien desde mis estudiantes, que también les he hecho la pregunta, saben que hay un público para determinadas artes, o sea, y dentro de ese marco, dentro de esa estructura, se siguen manteniendo ciertos elementos, como no meramente un espectáculo, porque no aspira a ello el performance, pero que sí tiene mucho de ello, de espectáculo. Que pues bueno, precisamente habría otros elementos que habría que reconsiderar para que esto pudiera ser considerado arte dentro de otros aspectos que pudiera ser conceptualizado. Es que las artes plásticas sobre todo cobijaron a las vanguardias, que cobijaron sobre todo el concepto de libertad, y como una libertad como algo ilimitado o bien indeterminado. Y en ese sentido, pues bueno, en las artes escénicas no quiero decir que no haya habido una crítica, sino sobre todo siempre, no que tengan una teoría detrás, sino en el caso de ese sentido, a veces se borrará la línea, pero tienen mucho más marcado la intención, la regla, el modo y el método en cómo quieren llegar a un público. Y acá creo que una de las cuestiones que lo vincula sobre todo con las artes plásticas es el uso del cuerpo, como un elemento, como el soporte a través del cual se da ese arte. Estamos acostumbrados a pensar que el arte son solo esas técnicas que se conocen desde la academia, ¿no? La pintura, el grabado, la escultura, la fotografía va entrando ahí, ¿no? Pero hay otras manifestaciones artísticas en el arte contemporáneo. El arte conceptual abre puertas nuevas, entre comillas, no estamos hablando de la posmodernidad, pero abre caminos a nuevas técnicas, ¿no? Entre esos son nuevas manifestaciones artísticas, entre esas está el performance, ¿no? Los artistas quisieron crear con algo que rompiera con todo lo conocido, ¿no? Y el cuerpo cambiante, mutable, rompe con lo conocido. Entonces, sí entra entre las artes visuales, sí es una manifestación más, es una manifestación artística que se complementa también de otras artes. Bueno, si nos vamos un poco a la historia, ¿no? De los 50, 60, y qué es lo mismo que sigue en la línea, pues el cuerpo es lo único que no te pueden censurar, el cuerpo es lo único que no te pueden quitar, el cuerpo es lo único que no te pueden bloquear, ¿no? Y el cuerpo también da para mucho, para voltearlo al revés, para vaciarlo, para llenarlo, ¿no? Entonces, y pongo mucho este ejemplo, si en algún momento a ciertos artistas se les negó exponer o se les negó el material, pues no, lo único que no podían quitar era el cuerpo. Entonces, por eso es una manifestación de minorías, porque es como una bandera, un estandarte para que el mismo artista dialogue con el público. Lo esencial del performance, para mí lo más importante es que no hay límites, ¿no? El límite sería la muerte. Eso me da a mí como artista un sinfín para crear y para expresarme. Como el artista está preparado para hacer un diálogo entre todas las artes que trabaja o que escoja, ¿no? Creo que más bien tenemos que ver
la idea que tenemos, con qué manifestación artística se acomoda más. Entonces, al menos yo como artista, mucho de mis trabajos pictóricos van de la mano con mis trabajos de performance, ¿no? Sobre todo las reivindicaciones a María Magdalena, que es lo último que he estado trabajando, sí se complementa pintura y performance muy bien. O sea, no creo en la idea de esa pelea entre lo conceptual y lo de taller, ¿no? Creo que si eres artista puedes complementar todo y hacerlo bien. Uno siempre tiene que estar a la expectativa sobre ello, y me parece muy interesante. O sea, originariamente como el performance trata precisamente de tener esta intención liberadora precisamente de los ídolos que habían encasillado al cuerpo o a ciertas prácticas como la violencia, como a algún tipo de opresión a algún sector de la sociedad, sea varón, sea homosexual, sea mujer, sea condición racial. Y creo que el performance es muy revelador en ese aspecto. Es algo, creo, si no necesario para la sociedad, algo que de repente en ciertos momentos a la sociedad tendría que estar recurriendo, siendo un modo de ver nuestros errores, ¿no? de hacernos ver nuestros errores. Pero pues el otro problema es el hecho de acostumbrarnos tanto al performance, es eso, ¿no? O sea, el problema de acostumbrarnos es la normalidad, y que lo vemos como algo que ya no nos dilata la pupila, o que ya no nos llama la atención, y aunque traiga temas que revieran sobre todo la sociedad, pierden ese ahínco. Tenemos ideas equivocadas del performance, ¿no? A veces es como la pintura, que sería una mentira decir que la pintura toda es abstracta, ¿no? No todos los performances tienen que ser transgresores, pero sí todos tus performances tienen que romper tus límites, ¿no? Hay performances muy hermosos, muy sublimes, donde lo único que te quitas es un suéter y haces llorar al público, ¿no? Entonces, creo que tiene que transgredir, pero para bien, siempre de una manera pensada y para bien, dejando la palabra bien abierta a como lo quieras llevar. Pues que el performance es libre, que en el performance puedes hacer muchísimas cosas. También que no lo hace tan válido que puedas hacer tantas cosas para que seas exitoso, ¿no? Pero sí tienes una alternativa infinita de posibilidades para generar un buen performance. El performance ofrece libertad, y esa libertad implica, como te lo digo, pareciera ser que es una renuncia a los límites y a las determinaciones. Y en una experiencia, por ejemplo, personal, que pues bueno, más bien con estudiantes que ya de cualquier cosa quieren hacer performance, se vuelve parte de su vida, y en cualquier clase quieren hacer performance. No lo veo como algo malo, sino que ya no nos permite diferenciar el arte de la realidad, y todo lo convierte en mera simulación, en mera representación, en mera ejecución constante. Y por sí mismo no es malo, pero pierde otra vez su parte precisamente, digámoslo, originaria, reveladora. Y creo que un abuso del performance, y sin una situación que lo amerite, pues bueno, puede desvalorizarlo, puede no llevarlo a su fin, pero hacerlo monótono. El performance creo que tiene mucho que ver con la filosofía de finales del siglo XIX y muchos filósofos del siglo XX, que denuncian el hecho de cómo los valores o los conceptos nos atan. Y le dejaba al artista la completa libertad, pero la completa libertad implica una completa responsabilidad también, en el ámbito de que debe de proponer valores, no solamente denunciar, no solamente derribar ídolos, sino también proponer nuevos valores. Y eso creo que es la parte que a muchos de los que hacen performance les está faltando. O sea, sí denuncias, pero que en un aspecto humano, enriquecedor, estás proyectando, estás proponiendo. Esa área en medio en el que puede ser una u otra cosa, y es donde ocurren también grandes tomas de conciencia sobre ambos espacios, ¿no? Sobre el espacio del arte y sobre el espacio de la vida. Para mí no hay una división ya. Creo que tiene que ver con eso ahora. Para mí
El performance es una herramienta que me permite hacer visible cosas que no se ven, pero no porque no existan, sino porque están tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta de que están allí, ¿no? Parecían ser invisibles, pues. Y la vida es eso, algo invisible que está transcurriendo ahora y que no nos damos cuenta igual de que la estamos perdiendo mientras estamos viviéndola, ¿no? Y eso mismo es el performance. El performance es algo que empieza y que como una hoguera, una fogata, se va apagando conforme arde, ¿no? Entonces, el performance tiene que ver con eso, con un espacio en un tiempo definido. Y eso es la vida misma, ¿no? Un recorrido en un tiempo definido de algo, pues. Siempre estamos pensando en el futuro o en el pasado de alguna manera, ¿no? Nunca estamos en el presente. Y creo que la cualidad artística de presentar algo en un performance tiene que ver con poner al público en un presente y hacerlos eso, conscientes de que están presentes, de que están allí. Y dicho de una manera más profunda, tiene que ver con estar conscientes de estar vivos, pues, ¿no?